Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Bolsa desde el inicio. En esta ocasión vamos a ver un vídeo sobre diferentes conceptos y cosas que hay que tener claras antes de realizar un análisis fundamental. Comenzamos. En primer lugar, os he querido poner una diapositiva con qué son las acciones realmente, porque hay mucha gente que verdaderamente no sabe lo que son. Sabe que es algo que cotiza en el mercado y cambia de precio constantemente, pero a veces las personas nos olvidamos de que realmente son una parte alícuota del capital social de una compañía, ¿vale? Son un fragmento de la empresa y por lo tanto somos propietarios en una parte muy pequeñita, tanto de los beneficios de esa compañía como de los activos que tiene esa empresa. Por lo tanto, como accionistas de la compañía, con los beneficios que genera esta compañía, pues se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, y una de las cosas más típicas que se suele hacer, es el pago de dividendos, la remuneración al accionista, por lo que nosotros recibimos un pago de un dinero, ¿vale? Que es el conocido dividendo. También se puede reinvertir en el propio negocio, el dinero que gane la empresa. También se pueden devolver deudas o recomprar acciones propias para hacer crecer el beneficio por acción, por ejemplo. Pues es muy importante no olvidar esto nunca, que al ser accionistas de una empresa somos propietarios en una parte pequeña del negocio. Vale, el primer concepto del que os quiero hablar es el beneficio neto, y que creo que es uno de los más importantes a la hora de analizar empresas. El beneficio neto no es otra cosa que el beneficio final de la empresa, ¿vale? Una vez que hemos descontado todos los gastos por diferentes conceptos, hemos descontado el pago de impuestos e incluso algunas partidas no monetarias que no suponen salida de caja, como pueden ser las depreciaciones y las amortizaciones. Estas depreciaciones y amortizaciones tienen un efecto contable y aminoran los beneficios, pero realmente no tienen una salida de dinero de caja, simplemente es un apunte contable que aminora el beneficio. El beneficio contable, entonces, muchas veces distorsiona la realidad de la empresa. En empresas que tienen grandes amortizaciones y depreciaciones, puede que el beneficio neto no nos esté dando una buena información sobre lo que realmente está ganando la empresa, porque se distorsiona bastante. Un ejemplo de este tipo de empresas podría ser Enbridge, donde es mejor mirar los flujos de caja. El cash flow de la compañía, los flujos de caja no mienten, pero el beneficio neto sí que puede ocultar datos o mostrar una imagen que no es muy real de la empresa. Este dato, el beneficio neto, nos lo suele entregar la compañía tanto en sus informes trimestrales como en los anuales. O también podemos calcularlo nosotros. Bueno, pues para llegar al beneficio neto tendríamos que partir de las ventas totales de la empresa y a las que habría que restarle los costes de estas ventas. Pues por ejemplo la materia prima, lo que ha costado fabricar esos productos que estamos vendiendo, la mano de obra, etcétera, ¿no? Y eso nos daría como resultado el margen bruto, al cual si le quitamos gastos de personal y otros gastos de explotación, pues llegamos al EBITDA, que ya sabéis que es una especie de beneficio bruto, pero al que todavía no le hemos quitado algunos conceptos, como aquí os he puesto, como son los impuestos, las depreciaciones y amortizaciones. Si al EBITDA le quitamos las depreciaciones y amortizaciones, llegamos al beneficio antes de impuestos, también conocido como EBIT o beneficio o resultado operativo, al que tendríamos que sumar o restar los diferentes gastos e ingresos financieros, que pueden ser, por ejemplo, un gasto financiero puede ser el pago de intereses de una deuda que tenemos, un ingreso financiero pueden ser dividendos cobrados por la empresa, ¿de acuerdo? Y entonces ya llegaríamos al beneficio antes de impuestos, el BAI, al que si le restamos los impuestos, pues ya llegaríamos obviamente al beneficio neto, que es esta cifra de la que hemos estado hablando antes. Pero ya os digo que toda esta información te la da directamente la empresa y no hace falta andar calculándola. Otro dato similar al beneficio neto, pero que se utiliza más porque son cantidades más pequeñas y es más fácil de manejar, por así decirlo, es el beneficio por acción, que no es otra cosa que dividir el beneficio neto de la compañía entre el número total de acciones en circulación. Aquí os he puesto, por ejemplo, que una empresa cuyo beneficio son 1.000 euros, si tiene 100 acciones, pues simplemente tendríamos que dividir 1.000 euros, que es el beneficio, entre las acciones en circulación, que son 100, y el beneficio por acción sería de 10 euros.
Esto es lo que las empresas americanas llaman EPS, ¿vale? EPS, que significa Earnings Per Share. Una vez visto el beneficio por acción, vamos a ver el que creo que es el ratio más utilizado y uno de los más fáciles de calcular, por eso se utiliza tanto, que es el ratio PER, que significa en inglés Price Earning Ratio, ¿vale? Que es el ratio que compara el precio con los beneficios de la compañía. Bueno, este ratio PER se puede calcular de dos maneras. Lo normal es calcularlo dividiendo el precio de la acción, el precio al que cotiza la acción, entre el beneficio por acción que veíamos antes, pero también se puede calcular dividiendo la capitalización bursátil de la compañía, que se calcula multiplicando el número total de acciones por el precio, dividido directamente entre el beneficio neto, ¿vale? En lugar del beneficio por acción hay que dividirlo entre el beneficio neto. Las dos fórmulas nos van a dar el mismo resultado. Yo os recomiendo que utilicéis el beneficio por acción, ya que es más fácil de calcular. Vale, este ratio PER pues es orientativo y tampoco nos da una información muy clara, porque a la hora de evaluar el PER hay que tener en cuenta muchos aspectos, como es el crecimiento de la compañía, el moat o ventajas competitivas que tiene la compañía, la deuda que tiene esa empresa, el sector al que pertenece, el país en el que está cotizando. Así que es bastante relativo. O sea, porque una empresa cotice a un PER 12 o 20 o 25, pues tampoco nos dice mucha información. También porque además, como veíamos antes, el beneficio por acción puede estar distorsionado. Entonces puede que ese año esté distorsionado por muchas amortizaciones y depreciaciones, por ejemplo, y que la empresa esté cotizando a un ratio PER muy alto. Imaginaros de 100 veces. Pero eso igual no es realista, porque a lo mejor va a ser ese año en concreto por esa distorsión contable que no supone salida de caja, ¿vale? Entonces el PER es un ratio que hay que cogerlo con pinzas. Por lo general la bolsa suele cotizar a un PER de unas 15 veces de media y eso se considera una cotización normal, aunque ya os digo que en empresas de más calidad o con más crecimiento pues raramente las vamos a ver a esos múltiplos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Habrá más vídeos sobre estos conceptos básicos, ¿vale? Que creo que todo el mundo debe conocer para realizar análisis fundamental. Y bueno, en esta ocasión hemos visto lo que son el beneficio neto, el beneficio por acción y el PER, pero podemos ver otros como lo que es el EBITDA más en detalle, podemos ver ratios sobre ventas, podemos ver ratios de deuda neta que se utilizan bastante y son muy útiles, el Enterprise Value EBITDA, ¿vale? Habrá más vídeos similares si veo que os gusta. Un saludo y nos vemos en la próxima.